de programa y entonces pues voy a iniciar mis sesiones. En estas sesiones vamos a hablar de la semana 3 y 4, 3 y 4 de este módulo, que bueno, que sería el equivalente a 3 y 4 porque sabemos que tenemos pocos días. Antes que nada, pues tuve problemas con la conexión el día de ayer, entonces una disculpa, y el día de hoy también tuve un problema de conexión, entonces he tenido pues que cambiar el link y espero que pues esta sesión pueda aprovecharse. Bueno, primero que nada quiero comentarles que esta semana va a ser una semana en la cual pues, nosotros lo que vamos a tener es básicamente la cuestión de este módulo que tiene que ver básicamente con la investigación científica, la investigación en las ciencias sociales o en las ciencias naturales, también las ciencias fácticas, que recordemos que se desarrolla a través de un método científico, solo que cuando estamos hablando de una pues, situación en la cual estamos tratando la cuestión de la em, básicamente de la investigación documental, pues no podemos recurrir a la experimentación. Entonces, bueno, en este sentido, pues vamos a trabajar una investigación documental en las actividades 5, 6 y en el proyecto integrador, que son los que vamos a ver a continuación. Ok, entonces, bueno, pues lo que se nos recomienda sobre todo es considerar que uno debe de poner pues énfasis en la cuestión de la información que uno está buscando, porque si es una investigación documental, tenemos que basarnos en fuentes confiables que permitan, pues, que tengan datos que sean obtenidos de manera confiable, etcétera, instituciones que realmente las personas que estén trabajando ahí tengan tiempo de haberse especializado en ese campo. Entonces, bueno, esto tiene que, pues, documentarse a través de lo que son las fichas. Entonces, bueno, aquí hay una muestra de una ficha tipo resumen para recolectar información, en la cual pues yo lo único que hago es destacar lo más importante en cuanto al tema. Esto es muy, digamos, una forma muy importante de trabajar porque nos va a ayudar a que utilizando estas fichas resumen parafraseemos lo que dicen los autores y no copiemos la copia textual que se está teniendo en este sentido. Entonces, bueno, este es un punto eh, que hay que considerar en nuestra investigación. Luego también tenemos lo que es em, digamos, la ficha en la cual uno puede ir elaborando ideas. Y bueno, aquí tenemos los pasos de la investigación. En los pasos de la investigación, pues tenemos primero que nada, como vemos, la delimitación del problema. Habíamos comentado en la delimitación del problema, pues nosotros tenemos básicamente que los objetivos van a jugar un papel muy importante porque los objetivos nos van a señalar qué voy a investigar, dónde lo voy a investigar, cuándo lo voy a investigar y para qué lo voy a investigar. Entonces, bueno, el objetivo busca determinar nuestro camino a seguir sin escaparnos e irnos, por ejemplo, si vamos a estudiar en nuestra colonia, sin tomar en cuenta otra colonia, si vamos a hacer una comparación de dos colonias, considerar la mejor la violencia intrafamiliar en dos colonias, etcétera. Entonces, bueno, esto nos va a ir ayudando a delimitar el problema. Bueno, en el caso del artículo de Internet y redes sociales, el uso de Internet en los jóvenes y el control de los padres, digamos que es el problema principal, y la hipótesis es que los jóvenes han ampliado el uso de Internet en diversas funciones no siempre efectivas para su desarrollo debido a la falta de control de los padres. Entonces, bueno, esto es lo que uno va a tener que ir formulando después del problema. Uno plantea una hipótesis y esta hipótesis, bueno, pues tiene como objetivo que a lo largo de la investigación vamos a comprobar si es correcta o no con otras fuentes documentales o con las estadísticas o yendo directamente a observar, a hacer análisis. En fin, esto tiene mucho que ver cómo planteamos nuestra investigación. Es una investigación pura, pues, bueno, no pura, sino como tal, una investigación de campo, pues nosotros tendremos que ir a sondear la información, a utilizar una muestra, revisar qué sucede con los jóvenes, entrevistarlos, etcétera.
Si es una investigación documental, tendremos que recurrir a cuánto tiempo pasan los jóvenes en Internet, a fuentes que se hayan hecho sobre qué hacen los padres para el control, etcétera. Bueno, entonces, esto nos va a dar, pues, de alguna forma, una delimitación del marco teórico o marco de referencia. En este caso, pues, nuestro marco de referencia va a ser incluso nuestro propio desarrollo de la investigación, porque es una investigación documental. Em, Hay diferentes instrumentos, herramientas para obtener información, como son la encuesta que se utiliza en esta investigación, o puede ser otro tipo de formas de entrevista, etcétera, según sea el interés del desarrollo de nuestra investigación. Y luego vamos a seleccionar y ejecutar la investigación. Esto vamos a desarrollar pues nuestra investigación conforme a los datos y elaborar un informe. Entonces, bueno, esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que los pasos de la investigación se tienen que ir dando paulatinamente para que nosotros podamos llevar pues a término una investigación que tenga un respaldo pues más o menos objetivo, que se apegue a lo que existe en investigación científica en el entorno académico y incluso gubernamental, etcétera. Entonces, bueno, es de educación, pedagogía. Entonces, eso es muy importante que nosotros tengamos presente a la hora que hacemos una investigación. Entonces, bueno, en la actividad número 5, ustedes van a encontrar que tienen que trabajar tres artículos que ya están dentro de una tabla que ustedes bajan el, este, la plantilla, y en esta plantilla pues ya existe una tabla, e incluso existe pues digamos en esta plantilla el link con el que nos tenemos que ir acotando a la investigación. Entonces este artículo ustedes van a ver cómo se aborda desde diferentes disciplinas, van a plantear el problema que se está tratando de pues analizar en el texto, identificar los argumentos principales de la investigación, y también van a identificar la relevancia de la investigación en su entorno. Entonces, bueno, ya dijimos que esto en esta semana ya vamos a introducirnos a lo que son los pasos del método científico. Recordemos que una investigación científica o una investigación cercana a una investigación académica que tenga un carácter más o menos científico, que se acerque más a lo científico, tiene que ir pues fundamentada en un método científico. Entonces, bueno, sobre todo esa situación se da en las ciencias fácticas, que son las naturales y las sociales. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nosotros vamos a tener que el primer artículo, pues ustedes van a analizar eh, pues diferentes situaciones. Entonces van a analizar, por ejemplo, en la campo de la sociología, cómo esto pues está afectando a ciertos grupos de interés, cómo se utilizan las redes del bullying, el sexting, sobre todo que lleva a los jóvenes que vivan en acoso, incluso ajenos a la comunidad, pero que siempre está la amenaza de pues utilizarlo para agredir a otros. Este recurso es la importancia de la investigación en la medida que analiza los pasos que llevaron a cabo para llegar a los resultados. Se plantea un problema, se relevancia de la investigación en tu entorno. Se seleccionó una muestra, se aplicó una encuesta. Como parte de la investigación, los resultados es que hay un uso de mayor de estas redes sociales en las niñas de la secundaria Murcia en España. Los padres españoles ejercen un mayor control sobre el uso de las redes sociales. Si nosotros lo quisiéramos estudiar para México, pues ya tendríamos un antecedente de lo que está en esta investigación, que bueno, tiene toda una metodología científica y pues nos puede documentar nuestra propia investigación. La siguiente tiene que ver con el aprendizaje de las matemáticas. Entonces es un artículo de Carlos Santiago, yo creo que aquí está mal escrito, y de Juan Esberta, y bueno, es aprendiendo de las matemáticas mediante un ordenador en educación primaria, y que esta revista se encuentra en línea y también es hecha por y publicada por España. Cuando la matemática se habla de un uso, bueno, ¿de qué ciencia se habla? Pues de matemáticas en cuanto a pues, una forma más fácil de utilizar una herramienta que existe.
y que pueda contribuir al aprendizaje, pero también tiene que ver con la computación porque es una aplicación, con la pedagogía porque está estudiando la cuestión de cómo influye esto en la educación y de las ciencias de la comunicación, porque pues está manejando quién es el receptor, cómo se recibe, cómo se utiliza. Entonces, el impacto del uso de ordenadores en el aprendizaje de matemáticas, entonces, pues, en particular es una prueba, una aplicación que utilizan, o un programa que utilizan, más que aplicación, un programa que utilizan para el estudio de las matemáticas. Entonces, mostró la relevancia del tipo de pruebas, las diferencias de cada prueba cuando se toman resultados generales de sus respuestas. A mayor nivel socioeconómico, mejores resultados. Es una de las hipótesis que se podría plantear porque, bueno, pues tienen acceso más al manejo de Internet. La mayoría prefiere las computadoras para el uso de matemáticas, pero como avanza el curso y la edad, muestran menos interés. Entonces, bueno, entonces ya también vemos que está a mayor edad, menos interés. No se han realizado investigaciones de carácter experimental que analicen el impacto de la computadora en el aprendizaje, su evaluación y efectos. Entonces, por esto es su relevancia, y hemos visto que esta parte era su relevancia, y es porque la computación para la ciencia es reciente. Entonces, bueno, este es otro artículo que nosotros tenemos que ustedes pueden tomar de la actividad 2. Bueno, vamos a entonces mostrarles básicamente perdón, es que me crea cierto estrés el que no, aparentemente no se vea mi proyección, aunque yo estoy viendo que sí se ve dentro de la conexión. Bueno, vamos a analizar esta semana y vamos a ver en particular. Recuerde que estamos viendo los pasos de la investigación científica, y estos pasos de la investigación científica pues tienen un recorrido. Entonces, si ustedes se fijan aquí en reconocer las investigaciones, existe la plantilla que hemos estado comentando. Esta plantilla, bueno, pues tiene como objetivo acercarnos a lo que habíamos comentado: Internet en las redes sociales, aprendizaje de las matemáticas, y el otro texto es depresión y los efectos de la terapia cognitiva conductual. En general se habla de los adultos, el problema que han tenido pues los adultos, la pérdida de un ser querido, y entonces pues la forma en cómo ellos pues se enfrentan la terapia. Y entonces, bueno, este es un método que se utiliza para estos adultos en pues situación de pérdida. Bueno, entonces ustedes este formato lo van a llenar con las ciencias o disciplinas que desde que se aborda el tema. Entonces ustedes tendrán que verlo según la problemática. Yo ya les he dado un elemento, el problema abordado, esto es la idea principal, o sea, lo que quieren de alguna manera pues construir o digamos verificar. Y bueno, pues este problema planteado pues tiene que ver con la hipótesis, argumentación principal de la investigación, que es, digamos, los elementos que van a utilizar para la hipótesis para que esto sea sostenible, y la relevancia de la investigación en tu entorno. Entonces, esto es lo que van a trabajar en la actividad 6. Bueno, vamos entonces ahora a platicar un poco acerca, nada más quisiera ver si hay alguien conectado, perdón, pero tuve este problema muy fuerte. A Meyali, hola, buenos días, saludos, gracias a Meyali. Yo estoy al pendiente de la cuestión de tu, básicamente de lo que es tu portafolio. Al rato te envío un correo, y gracias por acompañarme. Al parecer, bueno, pues ya pude recuperarlos al Sam Mesa y a esa mesa, y finalmente pues, les pido una disculpa. He estado en un conflicto muy fuerte desde el día de ayer que se me fue la luz, y el día de hoy que quise recuperar el viejo link, pero les agradezco que estén aquí. Cualquier duda, pues estamos aquí. Entonces, como ustedes ya pudieron ver en la actividad número 1, pues lo que tenemos, perdón, esa es la otra. Lo que tenemos, perdón, en la actividad número 5 lo que tenemos es este formato que hay que trabajar. Este formato tiene como finalidad, pues básicamente el que ustedes pues se introduzcan a una metodología para investigar y que puedan hacerlo en la siguiente actividad, que es la número 6, en la cual ahí tienen ustedes que
investigar más a profundidad. Entonces, bueno, ya habíamos visto que, pues, digamos, la forma en cómo debemos trabajar básicamente la investigación es a través de la formulación de un problema y esta formulación de un problema nos lleva a identificar propiamente los objetivos que vamos a desarrollar. O sea, tenemos que tener muy claro hacia dónde queremos apuntar, qué, el dónde y el cuándo y para qué en una investigación. Entonces tenemos elige un tema. Entonces yo elijo un tema, como en este caso estábamos viendo, elijo el tema de los jóvenes en el uso de Internet. ¿Ok? Entonces ya elegí un tema, Internet y la relación que tiene con los jóvenes. O a lo mejor ustedes que ya han empezado a trabajar y que puede ser la legalización, las repercusiones de la legalización del uso de la marihuana, etcétera. Entonces esto pues ya ustedes decidirán qué tema. eh, bueno, después tenemos que van a plantear un problema. El planteamiento de un problema es una duda que uno nos va a surgir, pues de leer un poco y de tener. Entonces, bueno, podríamos decir, la forma en cómo se ha agudizado el conflicto o del sexting o del bullying en Internet, o de qué tanto los papás ya no tienen pues un control sobre el uso de Internet por parte de sus hijos. Entonces, bueno, esto es una pregunta que ustedes el planteamiento del problema tiene una pregunta que ustedes van a tratar más adelante de contestar. Entonces, esta pregunta, entre más acotada esté, o sea, entre más se diga, no se diga el vestido, sino el vestido rojo que usó María, etcétera. Entonces, bueno, entre más acotada esté la investigación, pues para nosotros va a ser más fácil poder justificarla, poderla comprobar. Ok, la justificación del tema es un poco por qué decidí escoger este tema. A lo mejor, pues, este problema se ha agudizado en las familias o este problema de la violencia intrafamiliar es un problema que se presenta en mi colonia. Este es un problema que, en particular, he visto que ha tenido consecuencias muy fuertes dentro de las familias, qué sé yo. Esto depende mucho de lo que ustedes estén observando, de lo que ustedes quieran justificar. Y entonces el justificar es un poco poner la relevancia del tema en su investigación. También argumenta una postura, entonces ustedes lo que van a es sostener una postura. Esta postura tiene mucho que ver con que queremos investigar, digamos, y bueno, qué elementos tenemos para esta investigación. Entonces, pues a lo mejor si yo voy a hacer una investigación sobre la violencia intrafamiliar en mi colonia, pues voy a pues, sostener que finalmente las mujeres en la colonia dependen económicamente de su marido y esto obliga a que esta dependencia con el marido pues lleve a aceptar muchas situaciones que en otros momentos no aceptarían. Después busca informaciones en dónde va a localizar esta información, cómo va a encontrar esta información, este, eh, documental, bueno, en este caso, pues obviamente dado la pandemia, dada nuestra situación personal, dado lo que se nos pide incluso, pues esta investigación debe ser documental, como lo hicieron con la investigación de la actividad 3 en la cual ustedes tenían que poner, sí, me parece que era la 3 o la 2 en la cual ustedes tenían que poner, no, era la 2 en la cual ustedes hacían un audio y tenían que poner pues que era una investigación de carácter documental porque pues se basaba en las fuentes que existían tanto en internet como a las fuentes físicas si es que justificaron alguna fuente física. Después plantea objetivos, entonces estos objetivos es una redacción que ustedes tienen que hacer de la temática, esta pues observaciones que voy a investigar. Plantea objetivos es decir, eh, buscar información o analizar la situación o determinar, entonces generalmente va en infinitivo y va iniciando un verbo, determinar las particularidades en las que se enfrenta la violencia interfamiliar en la colonia fulana de tal, en los años de a lo mejor
confinamiento. Entonces, qué sé yo, eso pues depende mucho de ustedes. Entonces, plantear dos o tres objetivos, la verdad es que uno con un objetivo está bien, siempre y cuando este objetivo sea muy, pues, digamos, muy acotado y pueda, pues, determinar lo que vamos a estar investigando. Formula una hipótesis. Entonces, a raíz del confinamiento y la convivencia interfamiliar, pues se ha usado la violencia intrafamiliar y pueden poner a lo mejor que ya no solo entre el padre y la madre, sino entre los hijos, etcétera. Entonces, bueno, esto es. Y bueno, ustedes van a empezar a citar fuentes. Hasta aquí vamos a llegar en la actividad 2, en la actividad 6, perdón. Entonces, elige un tema. El tema es el elemento elegido que consideran los elementos internos y externos y del entorno que conforman el objeto de estudio. Plantea un problema. El problema es un reto cognitivo por medio de argumentos. El investigador construye afirmaciones válidas. Justifica el tema, es la posición o actitud que se adopta respecto al tema, la forma en cómo se delimita, lugar, tiempo, objeto y los apoyos teóricos que derivan de la postura que se define. Argumenta una postura, sus actividades en el investigador para ir a defender su tesis y la manera en que construye y explica el objeto de estudio. Entonces, bueno, perdón, aquí justifica el tema, son las actividades que el investigador desarrolla para defender su tesis y la manera que construye su estudio, y argumenta la postura, es la posición o actitud que se adopta respecto al tema, la forma como se delimita, el igual, etc. Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo muy en cuenta para hacer nuestro planteamiento. Yo, para facilitarles el poco tiempo que ya nos queda para cerrar nuestros trabajos, que nos quedan 3 días, pues lo que yo les recomiendo es que ustedes tengan pendiente, pues que esta delimitación de los problemas, pues tiene que estar más acotado a lo que ya han trabajado para no tener que, por ejemplo, la legalización de la marihuana, que es un tema que después van a tener que recurrir también en la investigación del proyecto final. Entonces, pues es un tema en el cual ya hayan trabajado, si es que trabajaron las actividades 3 y 4 que hablan sobre esta de la legalización de la marihuana. Bueno, entonces un objetivo de cumplir la redacción siguiente, un objetivo a definir, cómo plantear un objetivo, es uso del verbo en infinitivo que sea específico, delimite claras funciones, medible, alcanzable, real, razonable, resultados, orientado a resultados que responda a las preguntas qué, cómo, cuándo, para qué. Entonces, y dónde, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Formula una hipótesis es un supuesto enunciado o afirmación que se une a dos o más variables que responde a la pregunta con la cual se pretende respaldar la investigación. Entonces, si nos vamos aquí, bueno, aquí podríamos poner, pues, el planteamiento de problema es que están uniendo dos variables, la edad y el uso de Internet, ¿ok? Y también el control de los papás. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, hay varias cosas. Y la hipótesis de ustedes es una afirmación que hace el autor, en este caso lo que van a hacer ustedes, y en este caso del texto que revisamos es que los jóvenes han ampliado el uso de Internet en diversas funciones, no siempre efectivas para su desarrollo debido a la falta de control de los padres. Ok, entonces esto es, digamos, si tuviéramos que delimitar este problema sería el objetivo analizar el uso de Internet en los jóvenes con objetivo de ver el tipo de lugares que frecuentan y determinar la intervención de los padres. Entonces, bueno, este tipo de situaciones son las que ustedes van a trabajar en la actividad número 6. Entonces, la actividad número 6 selecciona un tema de investigación y haz el planteamiento. Bueno, no sé por qué seleccione y hace el planteamiento. Ah, bueno, es que esta es la rúbrica del problema. Realiza una justificación mínimo de 6 líneas sobre la importancia de realizar una investigación sobre el tema que eligió. Realiza una argumentación sobre la postura que tiene ante el problema planteado. Investiga en Internet 3 disciplinas desde las que ha abordado el problema elegido y las describe como una en 4 líneas, formula 2 objetivos y una hipótesis respecto al problema de investigación. Aquí les piden 2 objetivos y coloca las fuentes de consulta al estilo. Entonces, problema. ¿En qué medida la iniciativa de la despenalización en el uso de la marihuana en México muestra la postura política e ideológica de cada partido?
Justificación. Este tema es relevante en el entorno de las elecciones de 2018 porque permite comprender cómo será tratado el problema por cada partido, combate al narcotráfico, formulación de leyes, orientación de presupuestos, seguridad pública, etc. Y argumentación acerca de la postura. La intención de los ministros es la de preservar la libertad de los ciudadanos que quieren. Entonces, bueno, esto es, digamos, lo que vamos a trabajar. Entonces, tema, la legalización de la marihuana en México, ¿en qué medida? Bueno, eso ya lo pusimos. Y bueno, argumentación acerca de la postura es la intención, bueno, de preservar las libertades de los ciudadanos que quieren consumir la marihuana, pero el debate se extiende hasta los confines de la salud pública. De hecho, una de las cuestiones en que más se plantea este problema es de la salud pública, la economía y el narcotráfico en cuanto a los daños que esto está adquiriendo. Entonces, esto es básicamente lo que ustedes tendrán que bueno, definir de acuerdo a sus intereses. Eh, bueno, de acuerdo a con las personas que impulsan la iniciativa, entre los principales beneficios que eventualmente se encuentran, eh, bueno, ya no supe en dónde quedó esto, pero bueno, ustedes tendrán que hacer investigar información sobre tres disciplinas: la economía desde la orientación de partidos o presupuesto, política desde el punto de vista de las campañas y social el manejo clientelar y ganarse a los sectores. Formula dos objetivos: combatir ventajas y desventajas de la legalización de la marihuana en diferentes ámbitos dentro de la sociedad en función de los partidos políticos, evaluar los conflictos que pudieran llegar a generar la legalización de manas con su partido político. Entonces, bueno, esto pues es lo que tienen que hacer, y la despenalización del uso de la marihuana tiene una carga ideológica, pero no se refleja en la postura de los partidos políticos, ya que los partidos políticos asumen su postura más en función de ganar las elecciones. Entonces, bueno, esto sería pues en general lo que nosotros tendríamos que formular dentro de nuestra investigación. Bueno, no sé si existe alguna duda. Hasta aquí hemos visto actividades 5 y 6. Recuerde que, como comentamos, estas actividades tienen como objetivo, pues básicamente comprometernos a una investigación que lleve toda la metodología científica, el método científico, con el objetivo de que sea lo más objetivo y pues fiel esta investigación. Entonces, bueno, pues qué bueno, Sam, gracias, todo bien. Entonces, bueno. Vamos a pasar entonces ya a, bueno, nada más voy a mostrarles en esta parte de aquí, eh, este, la actividad cómo se presenta, y eh, pues con esto pasar al proyecto integrador. Ah, perdón, ya me equivoqué, ya me fui a la semana 2 y estamos en la semana, pues el equivalente a la semana 3, que obviamente nosotros nada más tenemos 2 semanas. Bueno, aquí lo que nosotros tenemos básicamente es lo que les pide seleccionar un tema, eh, y aquí lo que les dicen: te sugerimos que lo hagas con la legalización de las drogas, de manera que podrás realizar información de las actividades de la semana 2. Plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste, justifica en lo menos 6 líneas por qué es necesario esta investigación, argumenta cuál es tu postura, indaga en Internet tres diferentes disciplinas o técnicas, discute cada una de ellas, formula dos objetivos y genera una hipótesis respecto a esta, coloca fuentes de consulta y bueno, después ya guardar la información. Entonces ahora nos vamos a ir finalmente a lo que es el proyecto de investigación, que recuerde que el proyecto de investigación vale 30 puntos. Entonces, de hecho, pues es muy importante. No se puede realizar antes, a veces uno pues recomienda realizarlo antes, pero el proyecto de investigación es la síntesis de todo lo que se ha visto en este periodo. Entonces, pues no es muy conveniente que ustedes lo lleven a cabo antes. Entonces, bueno, pues lo que dice es que ustedes bajen esta, eh,
este formato y a partir de este formato, pues ustedes analicen, eligen un tema de que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Entonces, pues yo creo que no habría más sufrimiento alguno que el que ustedes ya eligieron en la actividad 6. Piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico, a partir de ello plantea y escribe un problema de investigación. Ya también lo hicieron y pueden volverlo a repetir, no hay ningún problema. En 3 líneas escribe la investigación acerca de dicho, por qué es importante la investigación. También esto ya lo tienen si ustedes realizaron la actividad 6 adecuadamente. Escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallará respecto al problema de investigación. Igual, también esto ya lo hicieron. Escribe 2 ciencias desde las que aportes el tema. También ya lo hicieron. Describe, es retomar lo que están haciendo. Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Bueno, entonces tendrán que ustedes decir, aquí sí tendrán que decir, bueno, pues mi investigación documental recurrió a fuentes de internet, estuve revisando algunos planteamientos centrales. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales e información que revisaste en el módulo. Acuérdense que las técnicas pues, son la técnica de la entrevista, la técnica de la encuesta, la técnica de investigación de campo, las técnicas de las fichas de información según ficha resumen o las fichas en las cuales son citas textuales, etcétera. Plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Argumento 1, argumento 2 y argumento 3. Recuerda que se construyen con premisas y conclusión. En menos de una cuartilla, este mismo documento redacta un ensayo a partir de tus argumentos en la forma de interdisciplinar. Destacas la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta, graba el audio y coloca 2 minutos de esta grabación. Pues bueno, aquí ustedes tenemos entonces pues que ustedes tendrán que realizar una investigación de tipo documental por la situación en la que nos encontramos. Sin embargo, hay muchas formas de que ustedes realicen esta investigación. Entonces, bueno, ustedes tienen en 3 líneas, describe la justificación del tema y esto ya lo platicamos. Están en función de las problemáticas detectadas en tu entorno, así que seguramente podrás resaltar su importancia sin ningún problema. Después tenemos que plantear un problema. Aquí se busca reconocer tanto las variables que vamos a utilizar. Pueden tener conexión, matemáticas e Internet, vigilancia de los padres y el uso de Internet de los jóvenes, depresión de los adultos y terapia cognitiva. Esto es con respecto a digamos, la actividad es 5 en la que ustedes revisan 3 artículos. Y entonces, bueno, aquí las 2 variables que yo estoy utilizando es matemáticas e Internet la otra. Eh, en el otro caso del ejemplo, vigilancia de los padres y el uso de Internet de los jóvenes. Y en el último ejemplo de nuestras lecturas que teníamos que hacer, depresión de los adultos mayores y terapia cognitiva conductual. Ok, entonces, bueno, por ejemplo, yo un ejemplo que utilizo es la obesidad e Internet en jóvenes. Puedes delimitar más mi tema en los jóvenes mexicanos de 13 a 15 años en el municipio del estado de y uso de Internet. Este equivale a la introducción de tu investigación. En México el problema de la obesidad ha ido en incremento. Los grupos más afectados ahora son los niños y los jóvenes. Esto ha llevado a que el problema se detecte como un problema prácticamente de epidemia y la persistencia de los chicos en el uso de Internet de redes sociales, que en promedio es de 6 horas, y la población que utiliza estas redes se calcula de 8 de cada 10 jóvenes que usan Internet, puede ser un punto importante que está interconectado entre ambos fenómenos sociales. Bueno, entonces yo aquí ya he planteado un problema, perdón, ya aquí me salté. Entonces ya esto lo habíamos visto, pues habíamos platicado en las sesiones y habíamos pasadas y vimos que la hipótesis es un supuesto enunciado o afirmación que une 2 o más variables que responden a la pregunta con la cual se pretende respaldar la investigación. Uno de los cambios en los hábitos de los adolescentes es el tiempo que pasan sentados utilizando Internet. Esto puede derivar en el sedentarismo y aumento de la obesidad en estos grupos de edad. Y bueno, eh, ya habíamos visto la hipótesis, lo que es. Y bueno, aquí habíamos visto que mi hipótesis une 2 variables que son la variable de los jóvenes obesos y la variable del uso de Internet. Entonces ustedes van a hacer la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia, por ejemplo, la legalización de la marihuana y el problema
el narcotráfico, la legalización de la marihuana, el problema económico, etcétera. Entonces, esto dependerá mucho de ustedes. Eh, bueno, ya me había saltado. Después escribe dos ciencias en las que se puede apoyar. Recuerda que se tratan de ciencias sociales como la sociología, la economía estadística, o bien fácticas como la medicina y la biología. El ejemplo anterior, la biología y en específico el cuidado del ambiente, ya que en el área particular define más claramente el ambiente natural, no. En este caso sería más que nada, porque esto ya era con respecto a la contaminación, pero en el ejemplo anterior sería la medicina en cuanto a la cuestión de la obesidad y la comunicación en cuanto al uso de los jóvenes del Internet. Recuerda en términos generales que la medicina, bueno, que esto se plantea en términos generales, medicina ya que involucra la obesidad, psicología ya que implica hábitos para el desarrollo de la adolescencia, comunicación ya que implica el uso de Internet, sociología ya que abarca grupos de jóvenes. De estas cuatro que yo encontré que tienen relación, podré tomar dos y desarrollar cómo se relacionan. Bueno, ya vimos en sesiones pasadas que existen investigaciones de carácter puro, en las cuales el marco teórico parte de un marco teórico y se permanece en él. La linealidad es radicar la de formular nuevas teorías y modificar las existentes, o entonces en general pues es teórico, o sea, lo que busco es qué tanto, por ejemplo, eh, en yo tengo una investigación que hice y que se publicó en una revista que se llama la cuestión de la teoría del riesgo, la sociología del riesgo, cómo ve la cuestión del riesgo ambiental. Entonces, en esta teoría, pues yo manejo cuestiones teóricas, no hago investigación más que de libros, de teorías de otro tipo, y bueno, la teoría de la sociedad de riesgo. Entonces, bueno, esto es una investigación pura, me baso en documentos nada más, no hago encuestas, no hago nada. Ok, también existe la investigación estadística experimental, la observación participante, que utiliza pues lo que se observa y hace un análisis. Por ejemplo, si yo voy a ir a ver los grupos religiosos en la Huasteca, pues analizaré pues a lo mejor la Semana Santa y estaré viendo cómo responden a la cuestión religiosa, qué prácticas religiosas tienen. La información periodística pues tendría que ser la investigación hemerográfica o bien pues por ejemplo, cuántas veces aparece un tema en determinado periódico. Por ejemplo, una de mis tesis en los que yo me titulé para un grado tuvo que ver con la investigación periodística y entonces revisé cómo eran la participación de las acciones colectivas en el Estado de México a lo largo de pues varios años, y entonces era pues qué planteaban, qué pedían. Entonces, bueno, pues esto es una investigación de carácter documental. Bueno, tenemos que reunir información para poder hacer una investigación. Como tenemos poco tiempo, pues sería recomendable que utilizáramos dos o tres fuentes y con esto pues sería suficiente. Por eso es bueno mantener nuestra investigación desde la actividad 6, incluso desde la actividad 3 y 4, de tal forma que nosotros estemos teniendo información cada vez más. No tengamos que estar volviendo de cero, partiendo de cero para hacer nuestra investigación. Em, bueno, al análisis se analizan las características fijas y del contenido. Y bueno, pues en poco tiempo nosotros vamos delimitando lo que queremos estudiar en el marco teórico, teniendo toda la información que existe dentro de esta investigación que nos va a permitir abordar el tema. Entonces, bueno, digamos que no vamos a cubrir toda la investigación porque este es un trabajo escolar. Tampoco, por ejemplo, cuando hacemos una investigación, incluso de licenciatura, tenemos que delimitar a tesis de investigación o a la difusión de periódicos, etcétera, porque pues el mundo, como ya vemos en Internet, es infinito. Entonces siempre vamos a buscar pues que en la medida en que acotemos más el problema, pues tengamos más resultados en concreto. Luego, pues tenemos que la investigación documental, y aquí nos dice, esta es la que les decía que ustedes recurrieran a lo que estaba en internet, pues publicaciones periódicas, revistas, también impresos, folletos, películas y videos, documentales incluso, cartas, programas de radio, grafitis también si queremos verlo, monumentos,
sistemas de información computarizados, redes, internet, grabaciones en audio y video, ropa y accesorios. También podemos hacer análisis de cómo se vestía en una época determinada. Esto es para las investigaciones históricas o incluso, por ejemplo, porque la mujer usa determinadas cosas, pues, pintarse o qué sé yo, o la burka para, en el caso de las árabes, tienen alguna justificación histórica religiosa, esculturas, cuadros, información vía satélite o fibra óptica, estadísticas, programas de televisión, mapas, documentos de archivos y libros. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una gran gama de información que existe, de la cual nosotros podemos hacer uso y, bueno, nos permitirá de alguna manera analizar lo existente y pues documentar más nuestra investigación. Entonces, bueno, yo encontré varias cosas, tales como un artículo de salud y bueno, uno de la guía juvenil, y puedo hacer a partir de ahí un análisis de lo que es la información que existe. Bueno, después tres argumentos sobre la importancia de este tema. Esta información puede apoyarte para construir un argumento y conclusión. Entonces, recuerda que es importante buscar las premisas que dan prueba de ello. Ya hablamos de que prácticamente toda argumentación, una construcción lógica que tenemos ante pues, lo que estamos observando, ¿no? Entonces, si yo observo que, por ejemplo, hay mayor sobrepeso en los jóvenes, que la obesidad en México representa un problema serio, porque hay una cantidad impresionante de personas obesas, y estas personas con obesidad pues nos han colocado entre el primero y segundo lugar. Entonces, bueno, esto también tiene que ver pues con la alimentación, pero también tiene que ver con los hábitos sedentarios que tenemos. Em, bueno, de diferentes formas de hacerlo, es analógico, deductivo, etcétera, pero esta argumentación tiene que ir sostenida. Esto un poco lo vimos en la premisa. La austeridad en mi comunidad se ha ido agudizando, y en particular en los jóvenes. Y entonces, podríamos poner esto como justificación. México es el segundo lugar en nivel mundial después de Estados Unidos y decidió considerarla como una epidemia global. Las causas de desgracia son baja estima, sedentarismo, mala alimentación. Sin embargo, todos estos factores han existido siempre en la condición de los jóvenes. El ocio en la infancia cada vez se hace más sedentario, los avances tecnológicos y en el transporte han disminuido la necesidad del ejercicio físico en las actividades de la vida diaria, y es difícil manejar que esa tendencia no vaya a continuar en el futuro. Entonces, esto ya estoy justificando mi premisa 2. Mi premisa 3: el uso de Internet en jóvenes ha ido en aumento. Y entonces el 80% de los jóvenes usan Internet en las ciudades y 6.0 horas dedican diariamente. Entonces, la conclusión es que los cambios en los patrones alimentarios, el sedentarismo por el tiempo del uso en Internet, pueden ser los principales factores de la obesidad. Y bueno, eh, describir un ensayo en una cuartilla. Entonces se recomienda que la introducción ustedes nos introduzcan al tema, los objetivos, la justificación, en el desarrollo pues las premisas de la argumentación y cómo las justificaron, y en la conclusión pues lleguen a ver si se verificó o no lo que decían y en qué forma. Entonces, bueno, esto tiene que ver si es una técnica de investigación documental o informática. ¿Ok? Y bueno, pues se sugiere que la introducción sean 150 palabras, y bueno, pues aquí está más o menos cómo ustedes tendrán que desarrollarlo. Pues, digamos que ubiquen el tema y su importancia. En segundo lugar, pues el desarrollo, que ustedes utilicen las premisas que han trabajado en la parte siguiente, y la conclusión pues diga si se cumplió o no. Y les recuerdo que finalmente ustedes tendrán que subir esto a a internet y compartirlo. Bueno, hasta ahora creo que lo han compartido muy bien. Si no, ustedes tienen en la parte que corresponde a los avisos de la semana, eh, ustedes tienen una en la cual está como subir material a la nube y cómo compartirlo. Entonces aquí pues está un poco el cómo grabar y luego cómo compartirlo. O sea, bueno, ya lo suben a la nube y lo ponen compartir, y a cualquiera que lo pueda ver, y entonces copian el link, y este link es el que ustedes me envían.
Eso es muy importante porque en algún caso todos los demás han puesto pues el compartir el link. De hecho, me mandaron un link que sí ubico quién me lo mandó, pero no ha entregado la actividad, entonces me llamó la atención que me manda el link, pero no la actividad y pensé que era la persona que tenía pues error de compartir este link, sin embargo no fue así. Entonces, bueno, pues esto es lo que tienen que realizar. No se olviden, la autoevaluación es importante, aunque yo ya vi que muchos de ustedes ya hicieron la autoevaluación. La autoevaluación vale 5 puntos, entonces ya tan solo el proyecto integrador 5 puntos, 35, más si ustedes realizaron las actividades socioemocionales 45, más si ustedes hicieron las actividades formativas, que vale por el hecho de estarlas contestando 5 puntos, entonces ya tienen 50 puntos y entonces ustedes entregan dos actividades que tengan 100 y ya ustedes estarán cumpliendo prácticamente con el 64% de su actividad, siempre y cuando estas actividades tengan 100 y podrán pasar este módulo de recuperación. Entonces, bueno, pues por mi parte es todo. No sé si, ay, perdón, es que ya estoy perdida em, sí, las únicas actividades que se pueden recuperar son aquellas en las cuales ustedes pues fueron anuladas con 0 o menores a 100. No pueden hacer una actividad que tenga 7 o 8, como dice Sam. Eh, de todos modos, pues ahí hay que tener cuidado con las que pues salieron mal porque primero, en principio, ¿cuál es el error que yo he visto que se comete? Y es un error que es muy común. Eh, el principio ustedes vuelven a mandar la misma actividad pensando que pues no hay un criterio común para revisarla, pues efectivamente. Pero más trágico es el que al mandar una actividad que está anulada por plagio o copia textual sin hacer cita del autor, entonces resulta ser pues que se vuelve a anular y ustedes pierden la posibilidad de recuperarla. Entonces, para que tengan mucho cuidado, sobre todo en el caso del proyecto, y si fue rechazado, pues seguramente podrá ser revisado y reutilizado. No quiere decir que lo desechen, pero sí que eviten la copia textual del texto. Entonces, pues a Miyali les agradezco, no sé si hay alguna otra duda. Yo me estaré poniendo en contacto por correo contigo para la cuestión de lo que me pediste, nada más que ayer intenté hacerlo, darle respuesta cuando se fue la luz. De hecho, estaba yo programando la sesión y se fue la luz. En el caso de Sam, pues también cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Y bueno, por esto doy por finalizada la sesión 2 que tenía como objetivo el que ustedes revisaran las actividades 5, 6 y el proyecto integrador más la autoevaluación. Eh, no sé, bueno, pues gracias a Miyali, Sam, por permanecer hasta el final de esta transmisión. Yo les recomiendo, bueno, ahorita voy a sacar esta transmisión porque 5 minutos entre lo que volví a subir el link ya estaba grabando. Voy a detenerla para eliminar esta parte última, pero yo les recomiendo que en una hora que más o menos se tarda en dar por editada esta presentación, ustedes revisen sobre todo lo que revisamos de la actividad 5 o 6, si no lo han hecho, y con ello puedan construir su propia actividad. Bueno, pues por mi parte es todo y pues les agradezco que hayan permanecido hasta el final de esta sesión. Nos estamos viendo, esperamos que en próximos este, módulos y si no, pues fue un gusto haberlos acompañado.